Vamos a darle la bienvenida al profesor de historia, Gabriel Chirichi, que acaba de lanzar este libro, a ver si lo vemos ahí, Joaco, que se llama Uruguay, siglo XX, una historia colectiva en movimiento, de don Pepe Valle a Tabaré Vázquez. Una investigación que hizo Gabriel Chirichi, plasmada en este libro de Ediciones Banda Oriental, un libro muy ambicioso que estoy terminando de leer. Y sobre él vamos a conversar. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo andás? Muy bien, un gusto estar acá. Menuda tarea la de repasar todo un siglo desde distintas ópticas. Política, por supuesto, pero también pasás por la economía, pasás por los colectivos, feministas, hablas de movimientos políticos, decís que las izquierdas siempre estuvieron presentes en el país. Acá te vas, hay como una coda, ¿no? Como una chapa. Tomás el siglo XX, pero vas hasta el 2004, la primera vez que el Frente Amplio accede al poder. De hecho, está en el subtítulo de don Pepe Valle a Tabaré Vázquez. Pero también hablas de las izquierdas y de las derechas en plural. ¿Por dónde empezar? Empecemos por ahí. ¿Por dónde empezaste vos? Porque bueno, arrancás con el Uruguay del 900. Sí. Pero ¿fue un estudio cronológico o no necesariamente? Bueno, yo lo que diría que, primero que la idea del siglo XX es, siempre está el calendario, pero está lo histórico. O sea, el calendario te diría, bueno, 1901, 2001, cerramos. Pero en términos históricos, en realidad el siglo XX tiene una construcción en aquel 900, desde lo cultural, social, tan movido. Por eso, el movimiento, a mí me parece que hay que recuperar también la idea de que en nuestro país pasan muchas cosas muy interesantes, a veces complejas y otras muy creativas. Pero al mismo tiempo había mucho movimiento político. En buena medida, en el libro empezamos el 900 con la revolución de Aparicio Saravia. Porque que no es de Aparicio solamente. Aparicio es el líder, fue muy importante, pero fue una revolución por la democracia. ¿No? Que acá también hay un tema de que cómo reconocer que, bueno, se dieron el sufragio, porque en aquel momento había una oligarquía todavía, un régimen oligárquico, como en tantos países de América Latina, no es para ver lo malo, pero es decir, había fraude electoral, bueno, incluso el propio Valle Ordóñez, que después va a estar en el gobierno, cuestionaba a Idiarte Borda y al sistema que se llamaba colectivismo. Y el movimiento rural del Partido Nacional, pero sobre todo la base más blanca y popular, quería cambios democráticos. Entonces, eso generó todo un movimiento en el país muy, muy interesante por la vía armada, porque también bueno, la política tiene esos elementos que, bueno, en la historia de nuestro país también hay que analizarlos por qué se dieron, pero con un fin democrático. Y eso generó muchos cambios, al mismo tiempo que había movimientos internos muy fuertes, ¿no? De población en los departamentos, migrantes, los barrios que estaban creciendo en Montevideo, en las ciudades, cambios en la educación, los anarquismos, las mujeres, la expansión del magisterio y la medicina. Siempre cuento lo mismo. Uruguay fue de los primeros países en tener más estudiantes de medicina que de abogacía en aquella época, ¿no? Porque también se hicieron muchos hospitales, hubo una gran política higienista. Bueno, una figura que debería ser recordada por todos, ¿no? Como Paulina Luisi, que empezó a promover todo el tema de la educación sexual en aquella época. En ese contexto, donde se crean los clubes de fútbol, el carnaval empieza a ser muy popular, ¿no? Y también la cultura, bueno, yo qué sé, porque Rodó o nuestro gran dramaturgo nacional, Florencio Sánchez, eran leídos en toda América también. Uruguay era un país muy dinámico. Bueno, en ese contexto también apareció la figura enorme de Valle Ordóñez, que de alguna manera sintetizó, escuchó y promovió leyes, transformaciones que le dieron una base muy dinámica al Uruguay. Pero pará, lo que te quería decir por último. En general en historia solemos decir que el 1904, después que se cierra la guerra civil, arranca el siglo XX. Bien. Yo en realidad lo tiré un poquito para atrás, que bueno, en realidad el siglo XX arranca en el 900. Bien. Con con los migrantes, las revoluciones, todo esto. Para Y atrás y termina, después hacia claro, adelante. y termina en 2000. Yo creo que ahí la historia nunca es con un reloj exacto, pero 2002-2004 hay como un cierre entre la crisis y el cambio electoral definitivo. Cambio de signo político, claro, claramente. pero que a su vez es hijo del siglo XX. Claro. ¿No? Porque Tabaré Vázquez es más hijo del siglo XX que de las izquierdas tradicionales. Entonces me parece que hay toda una cosa ahí que es interesante como para ver el conjunto. Me quiero detener en la figura de Valle Ordóñez. ¿Cuánto crees que sus ideas tiñeron al Uruguay de hoy? Que le dan identidad al Uruguay de hoy. Porque veo al Frente Amplio y de la izquierda tomar banderas de Valle Ordóñez, veo a los colorados decirse vallistas,
yo te preguntaba hoy en otra charla si Valle fue el primer gobernante de izquierda en este país. Pero vos me decías, bueno, no era Valle solo, había todo un microclima que favorecía esas reformas. Sí, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una es que el propio Valle no estaba muy de acuerdo con hablar de vallismo. Era, bueno, una personalidad brillante, polifacética, de muchísima militancia, pero también actividad cultural, social, deportiva, ¿no? Incluso en algunos movimientos él trataba de evitar la confusión con su persona de ideales más vastos, y además Valle también dialogó muchísimo con otros movimientos, en especial con el anarquismo, con los movimientos vinculados a la educación universitaria, con la masonería sin ser masón. O sea, Valle tenía una integración muy cosmopolita. Sí. Yo creo que en muchos aspectos sintetizó una génesis de percepción de asuntos uruguayos súper importante, pero no la única, ¿no? Es decir, la vinculación de la justicia social, el rol interventor del Estado, la búsqueda de crear modelos de desarrollo con progreso y distribución de la riqueza. Ahí hay un legado vallista, ¿no? Su laicismo, me parece que, pero que no es solo de él. O sea, yo creo que hay que tomar a Valle como expresión de un contexto más amplio y diverso. Ahora, lo que sí ocurrió después, que me parece que ese es un tema para pensar, es que algunos continuadores del vallismo lo convirtieron en una suerte de referencia casi que absoluta del Uruguay. Y el vallismo fue gran parte constructor del Uruguay, pero no lo único, sino que fue en diálogo con otro. Incluso había vallistas que no eran colorados que no eran... Y muchas ideas de Valle eran en diálogo y en acuerdo con ideas de blancos, de independientes, de las izquierdas, ¿no? Entonces, me parece que ahí también en el siglo XX ocurrió una sobreexposición del vallismo, incluso para ver las críticas. Y en realidad el vallismo en una parte fue muy valiosa y otra parte hubo cosas del Uruguay que no las comprendió tanto, el mundo rural, aspectos vinculados con cierta europeización excesiva, no lo sé, Suiza, no fue solo el vallismo, pero la Suiza de América y bueno, pues somos de América antes que de Suiza, me parece, pero bueno, sí. Eso también es propio de la época, no es para criticarlo mal, ¿no? Entonces fue muy importante, creo que muy avanzado para su tiempo, que hay que reconocerlo, pero no fue único ni solo. Bien, Daniela. Gabriel, a mí me parece que tu trabajo de divulgación y tus libros son sumamente importantes y hacen una llegada al público que son muy necesarios, ¿no? Y el tema de la periodización siempre es muy discutible y uno no sabe dónde poner el eje. Pues acá también lo pones en el 4 cuando empieza un monopolio de la fuerza física del Estado, ¿no? Entonces ya las revoluciones ya no se podían hacer tan fáciles porque había un ferrocarril, porque había un ejército nacional, porque era más fácil para el Estado llegar de una punta a otra del país que con la caballada, ¿no? Pero también todo eso se dio porque a partir de 1870 hubo un periodo de industrialización, de sustitución de importaciones, pero a la vez de separación de la Iglesia del Estado. Entonces la pregunta tiene que ver con, todo eso pasó para propiciar ese siglo XX que contás, la recuperación de la democracia posterior. ¿No habilita también a que después trabajemos en ese 2004-2005 que pones en eje para llevar a la agenda de derechos, a las nuevas reivindicaciones, a lo que se desarrolló después, al menos en los 15 años de gobierno de izquierda? Hay una cosa ahí que me parece muy interesante pensar, ¿no? De cómo hay como una especie de espejo entre el Uruguay del 900, donde se ampliaron los derechos, no totalmente, pero hasta el 16, por ejemplo, no había sufragio universal, ni siquiera masculino. En el 34 y una ley de aborto. Bueno, pero aquel Uruguay, tampoco hay que idealizarlo porque fue contradictorio, pero muy interesante, al recuperarse la democracia también fue muy creativo. El Uruguay yo lo simplifico en generación 83, pero la generación del 83, más otras generaciones anteriores todavía, ¿no? Recuperó las libertades, puso los temas de la nueva agenda de derechos en los 80, a veces eso se pierde de vista, la lucha contra el racismo, por ejemplo, todo el movimiento anti-apartheid, reconociendo a Sudáfrica, con lo que le costó a Sudáfrica la cuestión de los derechos humanos y el colonialismo, la recuperación del pasado originario, los pueblos, no sé, entonces, bueno, algunos se acuerdan porque lo vivieron, pero Salsipuedes, la crítica a Salsipuedes, en realidad empezó en los 80 porque durante mucho tiempo se habló del Uruguay como un país sin indios, lo que era una pérdida de nuestras raíces diversas. Pero la imagen de que promocionaba el Uruguay turísticamente era que era un Uruguay que era como Europa. Como entonces, Europa, no había ahí tenés un vínculo entre la última generación del siglo XX, retoma cosas de la primera, pero le agrega y le enriquece. ¿No? Entonces, a mí me parece que hay un asunto muy interesante. Y mirá, y yo siempre pongo un ejemplo. Yo sé que esto es polémico y políticamente, no sé si sería incorrecto, pero yo cierro el libro en 2004 porque además es donde más tengo lecturas hechas de historiadores para seguir, ¿no? Pero
claramente los gobiernos del Frente Amplio, con muchas polémicas, podrían considerarse un tercer reformismo. Reformismo no es ni blanco ni colorado, Sí, sí. que se hacen un conjunto de reformas que amplían derechos en democracia y con crecimiento económico, ¿no? Ahora, esto pues, es políticamente incorrecto, pero es historiable, y a mí me parece que una de las cosas que nos da la historia es la posibilidad de confluir culturalmente más allá de las etiquetas. Porque las etiquetas no sirven para el debate político, la chicana en Twitter, pero en la no larga entendés la duración vida. no No, entendés. no entendés la vida más diversa. ¿Y qué pasa? Una figura, digo por nombrar una, porque hablamos de Tabaré, pero voy a nombrar otro, ¿no? Danilo Astori. Pilar, casi como, ustedes saben que en el vallismo, Sí, sí. en el vallismo había presupuesto con superávit. El vallismo no era el despilfarro del Estado, las empresas públicas. Bueno, Danilo Astori sería con algunos problemas, hay gente que no le gusta el impuesto a la renta, no importa, pero Danilo Astori fue Era la el confianza. pilar económico de los Confianza. gobiernos del Frente Amplio. Sí, sí. ¿Y cuál es el origen de Danilo? Es un origen diverso. Es un hombre, porque Danilo viene de la tradición Cristiana, pero sí. se vincula con Wilson, que él lo admira muchísimo en todo el proceso de la CIDE. Yo siempre digo en el libro, ¿no?, que la CIDE hubiera sido el tercer reformismo uruguayo si no hubiera venido la Sí. locura, que esto para que piense la gente y los políticos, de la Guerra Fría cultural. Pero con la que no se información. encerró. Con Enrique Pará, déjame- Iglesias, Con y el- Enrique- exacto. La CIDE es Sí. la OPP. Con la Es- información que Claro, manejó. exactamente. Pero Y la Danilo información se de la forma CIDE. como economista ahí, Claro. con Wilson, pero también con la Universidad de la República, y luego con todo un movimiento de las izquierdas de los años 60, donde él termina, admirando a Líber Seregni, que ¿de dónde viene Líber Seregni? Del vallismo constitucionalista militar. ¿No? Fíjese qué confluencia. O sea, Danilo Astori es hijo de un Abrevan muchas conjunto de fuentes. tradiciones, ¿no?, que son propias de nuestra historia del siglo XX, y termina siendo un pilar de los reformismos del siglo XXI. Entonces, ahí me parece que una cosa para tener en cuenta, yo sé que justo este es un año electoral y la cosa se pone pasional, pero ¿cómo podemos recuperar en nuestra historia la capacidad de construcción en diversidad, ¿no?, que hemos tenido? Porque Y soñar, ¿no? cuando a veces de otros países miran lo que fueron los gobiernos, en América Latina se habla en general de la era progresista desde fines del 2001, 2002 hasta el 2015. Bueno, los gobiernos del Frente Amplio en cuanto a estabilidad democrática, todos esos indicadores que por suerte se mantienen, ¿no?, para muchas personas es como un milagro, porque la izquierda era sinónimo en otra época, ¿no?, de se venía el caos o la violencia política, y esto creo que también tiene que ver con las izquierdas uruguayas y esa posibilidad de construir en diversidad, ¿no? Tomás, Profesor Quirichi, Dígame. en este periodo histórico que abarca su libro, ¿aparece alguna mujer que haya influido en la historia uruguaya? Bueno, aparecen los colectivos, siempre es difícil seleccionar, ¿no? Porque hasta tuvimos un debate si en la tapa poner nombres individuales. Lo que pasa es que una cosa conversamos con otros profes, historiadores, que también los nombres individuales te ubican en el tiempo. Yo digo Valle, más allá de que no sea vallista, pero te ubica, Tabaré Vázquez, sabemos que, ¿no? Pero hay figuras femeninas muy importantes. Yo ya mencioné, que es increíble, Paulina, ¿no? ¿no? Paulina Luisi, pero como referente de todo un movimiento femenino, ni que hablar, Julia Arevalo, pero Paulina Luisi, estaba siempre pensando lo en charlamos Julia Arevalo. con Inés Cuadro, que es una gran investigadora, aparecen además muchas historiadoras, que tenemos eso a favor ahora, ¿no? Paulina Luisi muere el 16 de julio de 1950. Es como... al otro día salí Claro. campeón del Sí, mundo, no sale puedo campeón. disfrutar Es nada. increíble, no, Ese pero, día. pero hay como un olvido hasta en las timing efemérides para populares, morirse. ¿no? Terrible, porque ella luchó mucho hasta dentro de su propio partido socialista para lugares mayores en la lista. Perdón, y no me conseguía. corrijo, el mismo día. Dije el El otro mismo día porque día, el 15 ese cumple día. mi viejo. No, el 16. Pero claro. ponele, hay otra mujer que yo menciono, no es un libro con detalles biográficos porque es muy amplio, ¿no? Pero yo menciono a Adela Reta en la reconstrucción. Esta generación del 83, cuando llega la democracia nuevamente, por ejemplo, hay toda una política con respecto a los niños, la infancia y la educación muy avanzada para los años 80, que Adela Reta dirigió. Y menciono otra que me parece interesantísima también, que a veces olvidada, que es Selva Andrioli, porque Selva Andrioli participa de esa agencia de publicidad que tenía mucha como creatividad para la izquierda, vinculada con Horacio Buscaglia, ¿se acuerdan Paradoja. la renovación de la 1001? Claro, que ayudó. 89. Paradoja pero- era el aviso de Buscaglia. de Buscaglia, del- pero Selva Andrioli ayudó Era como la publicidad. a Tabaré esa Vázquez. equivalente. ¿Se acuerdan la propaganda aquella? Vos, Fernando, te acordás porque no la viste, pero que era fue delo por hecho. estudiado. O sea, Delo era por muy hecho. raro que un dirigente. Claro. La izquierda era más bien
yo no quiero decir aburrida, pero era grave, era seria, era con lenguaje o de asamblea o de manifiesto, o de comité, y de lo por hecho era como esa renovación también. Y ahí hay una mujer. Y en pila de historias hay muchas mujeres, ¿no? Hay colectivos femeninos muy importantes, pero me parece que también tienen que ir apareciendo esas reconstrucciones que son valiosas. Una pregunta. Dale. Te me colaste. Para que va Fernanda, después vos. Las mujeres primero. Después yo. Está peleado. Como historiador, y sobre todo haciendo como un libro que abarca tantos años, para mí lo interesante de hacer ese zoom como para atrás es la perspectiva y empezar a encontrar patrones. Porque también siempre dicen, bueno, la historia se repite, es una linda frase, pero encontrar patrones uno los va encontrando. ¿Sentís que teniendo la visión de 100 años antes, estamos camino a algo, y no hablo de a quién va a ganar las elecciones, sino estamos en algún proceso de, bueno, ahora después de que pasa esto otro, la sociedad tiende a primero querer esto y después querer esto otro? ¿Sentís que estamos como en el fin de algún ciclo o en el inicio de otro? Mira, a mí me cuesta como intuir el momento exacto. Lo que creo que los patrones, que me parece excelente pensar, también el libro apuesta a eso, te permiten tener herramientas para intentar intuir por dónde podrían ir las cosas, que en Uruguay además tenemos que tener mucho cuidado porque al ser una sociedad tan pequeña, hay elementos de lo regional y exterior que nos condicionan mucho, ¿no? Si yo te dijera así, de una, y creo que en parte lo mencioné, a mí lo que más me preocupa es que se repita el patrón cultural de la polarización política torpe, infundada. La Guerra Fría cultural fue eso, creer que había dos realidades, o la revolucionaria o el mundo libre, y terminar todos peleando. ¿Crees que ahí hubo eso? Se juntó un poco, se amalgamó y volvemos a eso. Si eso coincide, la polarización política torpe, infundada, violenta verbalmente, con un momento de crisis económica y social, es muy jorobado para cualquier sociedad. Y en Uruguay en los 60 terminamos en eso con una dictadura muy dura. Pero había corrupción, había otros sistemas de... Muchas cosas. Pero a veces los historiadores como había que ven las señales antes que yo lo que creo que cosas. nosotros tenemos, por otro lado, un patrón de larga duración construido en el siglo XX, en donde la participación política, democrática, a través del voto, y a través de instancias institucionalizadas, como yo siempre lo cuento porque creo que todos lo saben, los consejos de salario no fue un arrebato sindicalista, sino fue una ley del Parlamento, una institución en Uruguay que votó todo el Parlamento en el año 43, ¿no? Que después lo mantuvieron los colegiados blancos y siguieron hasta la crisis de los 60, ¿no? Cuando hay participación, hay democracia, se mantienen las instituciones, Uruguay logra momentos de desarrollo, ¿no? El desarrollo en Uruguay, esto yo lo digo muy básico, pero tiene como 3 patas: un buen desempeño agrario, que no podemos desconocer el agro, su capacidad de insertarnos en el mundo. El agro, sea ganadero lanar o con sojero, el agro es muy importante, ¿no? Que eso que se genera tenga instancias de políticas sociales y económicas participativas que redistribuyan la riqueza, sobre todo dando cultura, salud y seguridad. Y ahí Uruguay logra momentos de desarrollo. Entonces yo creo que lo que hay que tratar de apuntar es a recomponer esos 3 pilares siempre, cuidarlos, saber que a veces puede bajar los precios del agro, puede haber un poco de rispidez política, pero que hay que salvaguardarlos, porque también eso permite que la comunidad se recree, se mantenga vital, porque si no, cuando vienen estas crisis de polarización, empiezan también a primar las exteriorizaciones. Acaba de decir algo que Daniela me preguntaba hoy. Peter Burke, que es un historiador que vino recién, un historiador de la cultura, dice que la violencia muchas veces es una expresión de purificación ante la crisis. Entonces muchas veces... Se podía leer de alguna forma. Se puede leer, como, exactamente. Claro. También porque la violencia en los ámbitos de marginalidad y todo eso tiene que ver con que no hay esperanza de vida, que está todo tan al límite. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad en una sociedad donde tenemos democracia, instituciones, historia? Tratar de no llegar a ese extremo desde los diferentes puntos, ¿no? Y creo que la historia es un buen soporte para eso. Desconocerla... Pero Peter hizo otra cosa. No le deja preguntar al hombre. Hacelo vos y después yo le pregunto a Peter. ¿Cuándo va a poder hablar un hombre en televisión? Dale vos. Acá se toman a pecho. Pensé que iba a decir otra cosa. Me parece bien interesante la visión esa de que nadie específico hace las cosas, sino que es mucha gente. Te escuché hablar de varios colorados, de muchos frentistas y de Aparicio Saravia en 1904.
hablame de Luis Alberto Herrera, alguna cosa, o qué influencia tuvo. Hablame de Wilson Ferreira. Pará, Pero Wilson ¿por qué Ferreira, tiene que ser me blanco? encanta. Para que hable de todos. Sí, Para que hable de Pero todos. Aparicio Sarabia, pero Aparicio Sarabia... No lo Empezó peleen, ahí. no lo peleen. Empezó con el Pero 4. ¿entendiste la Sí. pregunta? Empezó con el 4. Claro, pero mira, ¿No te gusta la pregunta si querés? No, No, pero... ¿No te gusta me que encanta. hable de Luis Alberto ¿Por qué Herrera? ir a lo Pero- blanco? Ah, no, pero vos entendiste Pero- la pregunta. pero Habló lo- mucho lo- de la influencia de Sí, varios pero- colorados. pero estás por la las influencia personas. de ¿Sabés lo que me Aparicio preguntaron? Sarabia. Podés ir al Museo de los Aparicio Presidentes si Sarabia- querés una historia del Uruguay No lo solo por los podés. presidentes. Yo le hago una pregunta Está al bien. entrevistado. no hagamos un momento quiero sin ver, se TV. me Yo cae creo que la no, vamos a cabeza. tener un momento de historia. Ah, pero- No lo censuren. No, yo lo que creo... Sí, sí, Este, increíble vos. Mira, hay un aspecto. Yo a Wilson lo mencioné al pasar, pero me parece una figura. Y en el libro tiene un lugar muy destacado. Porque no lo dije al pasar como. Bueno, lo nombramos como. Sí. La CIDE y el proyecto de Wilson, incluso atado con otro blanco muy importante que fue Carlos Quijano, y todo lo que fue el nacionalismo independiente, con ideas muy avanzadas. Porque también a mí me parece que a veces hay como una idea como que el pensamiento montevideano, urbano, universitario ballista es el único pensamiento científico, ¿no? Y en el país es más diverso y hay gente con... ¿no? Y la CIDE fue quizá el ejemplo de mayor diálogo entre la ciencia, la tecnología, la investigación y la realidad social y económica en los 60. Y Los pueblos de rata, llegar a todas esas determinaciones Pero son eso pudo haber sido impresionantes. quizás un tercer reformismo, porque hubo dos, ¿no? El de Valle y el del neovallismo, pero se abortó por diferentes razones, incluso Sí. por las polémicas dentro del Partido Nacional, Sí. que fueron muy duras, ¿no? Pero me parece muy importante esa figura, incluso para la recuperación democrática y el pacto de gobernabilidad después del ¿Y pacto de Herrera? Prunaval. Pará. Entonces, yo creo que ahí, incluso cuando mirás el siglo XX, una de las preguntas que los historiadores dicen que no hay que hacer, pero como es un libro de ensayo yo me hago, es ¿qué hubiera pasado si Wilson hubiera sido presidente? Me parece que ese es un tema para pensar juntos y también por qué no lo fue, que es un debe para, ni que hablar primero que nada de la propia historia del Partido Nacional. Pero ahí te lo dejo y voy con bueno. Herrera. Herrera me parece que es una figura muy interesante, a veces también leída en términos simplificados por la chicana política, ¿no? Que tiene dos componentes que para mí son creadores de una perspectiva que llega hasta el día de hoy. Por un lado, autodefinirse como conservador. Y en esto de conservador, ojo con, no es un epíteto de mi parte, sino conservador de las tradiciones, conservador de lo que a su modo de ver era el origen de la patria, los padres fundadores, la mirada más del campo. Yo creo que ahí hay un debe, tanto de Herrera como de Valle, de contribuir a una dicotomía campo-ciudad que en realidad es incompleta. Pero él, como conservador de eso y de las tradiciones, al mismo tiempo ata conservadurismo con liberalismo económico. Porque como su rival era el vallismo y las empresas públicas, él empieza a decir, bueno, bajen el gasto del Estado. No lo decía con... Digo, pero ¿se acuerdan de aquella calcomanía que decía bajen el costo del Estado? ¿Sabes quién hace poco se auto... cortita del pie? Pero porque me sorprendió en una entrevista que le hice. ¿Quién se autoproclamó candidato a esa calcomanía? Alfredo Echegaray. No tiene nada que ver con nada, pero me dijo No, que pero comparar Echegaray con aquello, Herrera, la no, pará, calcomanía pará. Y el de Alfredito, No, déjame terminar. Alfredito Echegaray. Y Breve esto. nacionalista. Y Herrera Cierro tiene una- paréntesis. no, y tiene una cosa, o sea, también la construcción de su popularidad es como en diálogo por oposición con el vallismo. Y Herrera fue un líder muy popular que además después le agregó en ese conservadurismo, como todo en Uruguay, siempre, insisto con lo de las mezclas, Herrera nacionalista, conservador, liberal, pero admirador de Gran Bretaña. Anglófilo total y admirador de la falange española. ¿No? Y bueno, fue miembro de la falange internacional. Entonces, en esa fusión de cosas, Herrera yo creo que tiene un rol muy importante para la construcción de un tipo de derechas populares, porque él se fue acostando sobre la derecha, que termina con el golpe de Estado de Terra apoyándolo y dividiendo al Partido Nacional, porque el gran tema fue que el herrerismo, al apoyar a Terra, siempre el Partido Nacional había defendido las leyes, la Constitución, apoya a Terra, entonces termina volcado a la derecha, pero creando una tradición muy importante en Uruguay, porque de alguna manera las derechas, entre comillas blancas, se vinculan al herrerismo. Ahora, también, y con esto cierro, hay que reconocerle que Herrera fue un antiimperialista. Cosa que yo ahora veo que muchos dicen herreristas, ni saben lo que es eso, y cualquier cosa que venga del imperio o de las agencias noticiosas imperiales la repiten, ¿no? Y bueno, yo soy herrerista porque tenía autonomía frente a lo que decía Estados Unidos, frente a lo que decía Francia. Él, bueno, tenía una frase muy buena que era, menos Austerlitz
y más Sarandí, que era menos hablar de las batallas de Napoleón, y hablemos de las batallas que ganamos acá peleando Sí, contra sí. los brasileños. Entonces, y en la época de la Guerra Mundial y todo eso, incluso en alguna época donde después de la guerra Estados Unidos quiso influir mucho en Uruguay, Herrera puso algunos frenos y algunas denuncias. Eduardo Victorario, y hay una generación de revistas jóvenes muy interesantes antiimperialistas, como por ejemplo Héctor Gutiérrez Ruiz, Sí. que después terminan con Wilson y en la era democrática y de transformaciones progresistas. Entonces me parece que chiquita, hay una Gabriel, riqueza ahí muy antes buena. que nos corte. Sí, cómo no. Chiquita, vos hablas de todas estas idas y venidas también de la historia política, porque tiene una lectura de historia cultural también. Recién nombramos a Peter Berger, que había venido, que me parece que no podemos dejar de pasar este encuentro nuestro sin decir que ha aparecido como un rockstar, porque la Facultad de impresionante. Ciencias de la Comunicación se llenó el auditorio, se llenó afuera una platea externa que hicieron con una Sí, pantalla. y un salón arriba también, Un salón ¿sabes? arriba. Entonces, Yo les fue recomiendo como a todos, sí. impresionante. Sí. Y es una historia cultural que también tiene lectura en Uruguay, porque Barrán ha trabajado sobre sensibilidad, esa historia de vida Bueno, privada. ustedes vida trabajaron cotidiana. también mentalidades, Nosotros ¿no? trabajamos Es cierto, también es historia de muy la vida importante ese privada, trabajo. con Gustavo Remedi, con Milita Alfaro, hemos hecho una colección de esto. Pero lo que me sorprendió en esto de mujeres, cuántas mujeres hay, cuántos nombres hay, es que con todo el respeto que le tengo a Peter Burke, cuando salíamos de ahí con Leo Croato, decíamos, no nombró ninguna, él nombró a Eric Hoffman, a Thompson, a Pierre Bourdieu, nombró un montón. Historiadoras, decís. No nombró, en su Ah, calidad no estaba sé. Hannah Arendt, estaba Simone de Beauvoir, estaba Susan Sontag, algunas de las que destacamos Sí. ahí, que podría haber hecho porque Bueno, influyeron hoy- en esta lectura. Hoy tiene de una esto. segunda conferencia, invitamos a... Miren, el Sí, otro hoy- día estuvo hoy, bueno, rebosante en la FIC, a las 6 de la tarde, la segunda conferencia. Viste que él tiene una historia del conocimiento donde rescata mujeres Por tipo, eso, del me sor- 1600, Sí, incluso a pero- Sor Juana Inés de la Cruz. Yo creo que es un tipo muy abierto, muy diverso, pero pone, Sí. el otro día, cuento una anécdota, Sí. porque es increíble, ¿no? Porque estaba Fueron todo el mundo. Sanguinetti Emma- y Orsi a la charla. Bueno, Orsi Sí, profesor de historia. y estaba Emma ayer, Sanguinetti, claro. que es la hija también, que es No, profesora y él de pidió para arte. conocer a Mujica. Entonces Sí. estaba, se Fueron organizó ahí. una charla, lo llevamos. Claro, pero por ejemplo, Mujica, hablando cosas, Sí. con Mujica es increíble, Claro, pero te del sale. mate, que es guaraní, y Peter Burke Sí. no conocía la realidad de las misiones jesuíticas y la influencia de la cultura guaraní en el Río de la Claro. Plata. Entonces quedó Le reinteresado por eso, Claro. porque claro, es un gran historiador, pero hay Sin cosas que duda. desconoce. Entonces, no, pero Esa materialidad también tiene en el libro una Sí. parte que se puede explicar. Si no, es imposible pensar cómo en el 34, en pleno golpe de Estado de Terra, hubo una ley de aborto, por ejemplo, y los movimientos posteriores. Entonces me parece que hay múltiples lecturas que sale también de tu libro, que está bueno para seguir hincándole. Bueno, a propósito del libro, lo recomendamos es este, ¿eh? Se llama Uruguay, siglo XX, una historia colectiva en movimiento, de don Pepe Valle a Tabaré Vázquez, de Gabriel Quirichi Franci. Ya están todas las librerías, en las buenas, en las y mejores, agrego un y en detalle. las malas también. Están todas las polémicas, porque yo sé que acá les gusta la polémica y es lindo polemizar con base historiográfica, el golpe de Estado, los comunicados 47, el pacto del Cunabá, Sí, sí. porque también tenemos mucha actualización historiográfica para presentarlas como polémica, pero también con los Con documentos base. históricos. Sí, sí, para no, claro. saliendo Para de la no urgencia, pasar, ¿no? también Sí, sí. que yo creo que estamos en condiciones de ver eso Sí. con madurez y avanzar. Sí, sí. Muy bien, gracias Gabriel. A ustedes. Abrazo.